Damos gloria a Dios en esta mañana. Dios le bendiga mucho más. Mañana de bendición. Bendiga a la persona que tiene a su lado y de esta manera nos vamos a disponer en este día a escuchar palabra de Dios. Dios le bendiga mucho más. Usted que está conectado en este día, dando gloria a Dios porque Él es fiel. Tenemos un Dios fiel, un Dios bueno, un Dios que nos da la victoria. Dios ha sido bueno. Y en este día vamos a estar compartiendo la escritura. Vamos a leer en este día la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11. Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 28 en adelante. Leemos en este día la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 11, verso 28 en adelante. Dios nos bendice por medio de su palabra. Y leemos la escritura en este día en el nombre de Jesucristo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Vamos a orar en este día y damos gracias a Dios por su palabra. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Hoy bendecimos tu nombre. Gracias, Dios mío, porque tú nos das la oportunidad de escuchar la palabra. Y creemos en este día que tu palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito con el cual usted la envía a nuestras vidas. Oramos en este día para que sea usted, precioso Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. Que podamos atesorar esta palabra, que la podamos poner por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos gracias a Dios. Y vamos a ver y vamos a hablar de la persona por el cual usted y yo estamos reunidos o nos conectamos a escuchar esta palabra, y es Jesucristo. Tenemos a Jesús como nuestro ejemplo. Amén. Y Jesús, dice la palabra en el versículo 28, hace una invitación, diga, para todos. La invitación que hace Jesús es para todos. Y la invitación que está haciendo Jesús en el versículo 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La palabra nos muestra que nosotros, por diversos motivos, muchas veces nos llenamos de carga. Muchas veces nosotros, los seres humanos, nos sentimos agobiados, trabajados. Sentimos que hay un peso sobre nuestra vida, o hemos llegado a sentir que sobre nosotros ha caído una grande responsabilidad. Y después, y podemos poner en contexto esta escritura en el capítulo, en todo el pasaje, vemos que hay diferentes aspectos que Jesús está hablando. Primeramente llegan los mensajeros de Juan. Juan les manda un recado a Jesús y le dice: ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a alguien más? Dice la palabra que Juan el Bautista estaba encarcelado, y lo que le dice Jesús a los enviados de Juan era que eran muchas las cosas que estaban sucediendo. Los enfermos estaban siendo sanados. Habían grandes señales, grandes milagros. Dios se había glorificado de una manera poderosa por medio de Jesús. Los ciegos estaban viendo, los cojos andaban, los leprosos eran limpiados. Y Jesús le estaba diciendo a los mensajeros de Juan: los sordos oyen y los muertos son resucitados. A los pobres es predicado el evangelio, y bienaventurado el que no haya tropiezo en Jesús.
Jesús. Jesús le está dando esta respuesta a los mensajeros de Jesús, de Juan el Bautista. Después podemos mirar que también hace una reprensión a los maestros de la ley. Los reprende grandemente porque no se habían dispuesto, aunque habían visto muchas señales, aunque habían visto muchos milagros, su corazón no se había dispuesto a ver quién estaba delante de ellos. Estaba proclamando el año agradable del Señor. Lo que por muchos años se había hablado en la Escritura, lo estaban viendo y delante de sus ojos estaba pasando, y ellos habían endurecido su corazón. Y miramos también en el capítulo 11 que está hablando, y lo más probable es que habla cuando Jesús comisiona 70 de sus discípulos. Ellos regresan gozosos. Dios se había manifestado de una manera tremenda. Dios había respaldado su palabra. Donde ellos iban, las señales les seguían, y empieza Jesús a declarar en el verso 25, hace una oración al Padre dando gracias, y finalizado esto, dice en el verso 28, vengan a mí todos los que estáis trabajados. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesús, realmente vamos a conocer lo que es descansar. Cuando usted y yo vamos y venimos a Jesús, aceptamos su invitación, vamos a experimentar paz, vamos a experimentar gozo, y también el Hijo del Dios nos va a revelar al Padre. Y también está diciendo, venid a mí los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros. Eran tantos los preceptos, eran tantos preceptos de hombre, y eran tantos los mandamientos que estaban en la ley de Moisés, que había una carga exagerada sobre el pueblo. Y el yugo, eso que acostumbraban a colocar sobre los bueyes para que pudiesen tirar del arado, para que preparasen la tierra. Ellos estaban familiarizados con el término yugo. Incluso ellos podían entender que muchos de los preceptos que se establecían, o que los fariseos incluso habían propuesto, eran tan difíciles de llevar que ellos lo consideraban incluso como un yugo. Y Jesús está haciendo una invitación. Jesús le hace la invitación a todos los que sientan cargas, se sientan agobiados, vengan a mí y lleven mi yugo sobre vosotros. Llevar el yugo de Cristo implica caminar con Él. Llevar el yugo de Cristo implica volvernos sus discípulos. Llevar el yugo de Cristo significa que nosotros le estamos diciendo a Dios, Dios, toma las riendas de mi vida. Dios, haz tu voluntad en mí. Es aceptar las enseñanzas del Señor. Es caminar en las enseñanzas del Evangelio. Eso implica llevar el yugo de Cristo. Y muchos de los religiosos en ese momento no aceptaban las enseñanzas de Jesús. Pero Jesús está diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros. Y qué importante. Y nos da algo. Y si miramos en la oración que está haciendo en el versículo 25, dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere
revelar. Entonces miramos que los pequeños, Jesús está diciendo que Dios revela su verdad. Dios muestra el camino del evangelio y hace una comparación. Aquellos que recibimos el mensaje somos como esos niños en los cuales Dios se plació revelarnos. Los pequeños no son los que hemos estudiado menos, no somos los menos preparados, somos aquellos que independientemente de nuestra formación, de nuestra posición, de nuestra preparación, estamos atendiendo al llamado del Dios Todopoderoso. Y lastimosamente, Dios, por medio de Jesús, estaba diciendo: escondiste estas cosas de los sabios. ¿Cuántos sabios y entendidos habían en Israel? Porque muchas veces el ser humano se hace sabio en su propia opinión. Muchas veces el ser humano cree haber encontrado el mejor camino para ser salvo y desecha el camino del Señor. Pero aquellos que reconocemos a Cristo, aquellos que hemos reconocido que necesitamos de su guianza, ¿sabe? Dios se nos revela. El Padre es revelado por medio del Hijo. Y dice la palabra: aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Cuántas señales se hicieron en esas ciudades? ¿Cuántas señales se hicieron en Capernaum? ¿Cuántas señales se hicieron en Jerusalén, en toda la tierra de Israel? Y muchos de los que estaban allí, muchos de los sabios y entendidos, no pudieron discernir. No pudieron comprender en qué tiempo se encontraba. Y qué privilegio usted y yo en estos tiempos, que podemos entender que es el año agradable del Señor. Es el tiempo en el cual usted y yo, nuestra familia, podemos recibir la libre invitación que está haciendo Jesús. Jesús está diciendo: vengan a mí todos. No hay impedimento para venir a Jesús, pero a veces, muchas veces, nuestro propio concepto, nuestra propia sabiduría, nos hemos envanecido en nuestra propia opinión, que nos es difícil seguir a Jesús. Y Jesús le está diciendo: yo conozco que sobre ustedes ha venido un yugo pesado, porque sabe también el pecado se constituye muchas veces en un pesado yugo, pero Jesús le está mostrando: lleven mi yugo sobre vosotros. Y qué importante, dice la palabra en el versículo 29, y aprended de mí. Amén. Es algo muy importante. Jesús nos está diciendo: aprendan de mí. Y podemos entender que nosotros, a través de mucho investigar sobre un tema, nos hemos vuelto expertos. Usted de pronto que se ha formado en un área del conocimiento, a través de mucho indagar, mucho investigar, a través de conseguir todo tipo de información, ha aprendido con respecto a un tema. Pero no es ese tipo de aprendizaje el cual Dios quiere en esta mañana, sino que usted y yo debemos aprender por el uso y por la práctica. Y Jesús estaba diciendo: aprended de mí. Y para adquirir ese hábito, nosotros nos debemos acostumbrar. Y sabe, Dios por medio de su palabra nos invita a aprender de Jesús. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Y aprendemos cuando nos apropiamos de algo. Y en la medida que nosotros vamos aprendiendo algo, eso se vuelve una costumbre. Y usted y yo podemos decir: es mi costumbre todos los días levantarme, preparar el café. Eso es una costumbre, ¿verdad? Entonces, aprender conlleva a adquirir una costumbre o un hábito, y esto se da a través de una práctica repetitiva. Entonces, escuchaba y miraba un devocional
del pastor Eduardo Cañas recientemente, y él hablaba y expresaba que lo que se convierte en hábito no se te vuelve una carga, sino un deleite, un placer y una bendición. En la medida que usted y yo nos disponemos, en la medida de que nosotros se nos hace un hábito caminar con Jesús, aprender de Jesús, ya su yugo no se va a convertir en una carga, sino que se va a convertir en una bendición, sino que se va a convertir en un deleite. Entonces Jesús está diciendo: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí. Entonces miramos que Cristo quiere que aprendamos de Él, y debemos tener una mente, debemos tener un corazón dispuesto a aprender. Entonces, aprender también conlleva a imitar. Y el ser humano, su condición, nuestra condición es imitar modelos. Y podemos encontrar hoy en la actualidad que hay diferentes modelos. La sociedad nos ha dado modelos. Encontramos, por ejemplo, influencers, líderes que practican o dan un tipo de ideas, de ideología, dan ciertos lineamientos, y muchas personas siguen a este tipo de personas. Muchas de esas personas tratan de imitar en cierta medida aquellos que admiran, o tratan de imitar, o se vuelve a tal punto de que tratan de copiar, de hacerse igual a esa persona, de seguir las mismas actitudes. Pero hoy la Escritura nos está mostrando que nosotros debemos aprender de Jesús, que nosotros debemos imitar a Cristo. ¿Sabe? Cristo es el modelo, el referente en el cual usted y yo nos debemos guiar. La iglesia tiene un referente, la iglesia tiene un modelo a seguir. Hay un modelo claramente definido, claramente trazado, y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si miramos, los niños pequeños tratan de imitar las actitudes de sus padres, y por eso nosotros debemos hoy pensar y mirar que muchos siguen nuestras pisadas. ¿Sabe? Muchos, a usted y a mí, nos están copiando, nos están imitando. Y qué bueno es que usted y yo seamos el reflejo de Cristo, y las personas que vienen atrás puedan ver el reflejo de Jesús en cómo nosotros nos dirigimos, cómo nosotros actuamos. Recuerde entonces, usted, padre de familia, sus hijos están siguiendo sus pisadas, y qué bueno es que usted y yo podamos llegar a ser un referente, seamos imitadores de Cristo, para que ellos, esas generaciones venideras, puedan también seguir las pisadas de Jesús. Entonces, qué importante en este día aprender del Señor, imitar a Cristo. Ese es el referente, esa es la meta en este día: aprender, tener esa mente dispuesta, tener el corazón dispuesto a aprender del Señor. Entonces está diciendo la Escritura, Jesús hace la invitación: vengan a mí todos los que se sienten trabajados, cargados, agobiados, yo los voy a hacer descansar. Y lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, está diciendo el Señor en este día. Y hay algo muy importante. Y depende usted y yo a quién sigamos, ¿verdad? Y a quién nos lleguemos a parecer. Así las personas en este mundo, las personas que están a nuestro alrededor, van a ver lo que realmente somos. Y sabe, Jesús sigue diciendo algo muy importante, y es en lo cual hoy queremos centrar esta enseñanza. Jesús está diciendo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mire esto, Jesús no dijo hay que ser mansos, Jesús no dijo hay que ser humildes,
Por el contrario, Jesús expresa, yo soy manso, yo soy humilde de corazón. Qué importante. Y debemos vivir, por tanto, nosotros como hijos amados del Señor, imitadores de Cristo, debemos aprender. Y Jesús pudo incluir muchas cosas allí. Jesús de pronto pudo decir, aprendan cómo yo obedezco al Padre, o pudo decir, aprendan la forma como llevo yo mi vida de oración. No, Jesús está recalcando algo importante. Aprendan de mí, que soy como manso y humilde de corazón. Entonces miramos que la mansedumbre, lo que está diciendo la Escritura, la podemos traducir como algo que es suave, apacible, algo que es tranquilo. Y esto es algo que debe estar en usted y en mí. Aprended de mí, está diciendo Jesús, que soy manso. Amén. Y muchas veces decimos manso, pero no. Entonces muchas veces tratamos de imitar conductas que nos da el mundo y el sistema de este mundo. Pero ¿sabe qué está diciendo la Escritura? Jesús está diciendo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, la mansedumbre, y si lo comparamos y miramos que hay animales que son domésticos, ¿verdad? Y hay animales que son salvajes. Los animales domésticos son tranquilos, son suaves, apacibles. Y Jesús está poniendo en contexto que los bueyes llevan yugos sobre ellos para arar la tierra. Y cuando el buey se inclina, se somete a ese yugo, no resiste el yugo, su carga se va a hacer como ligera. Pero muchas veces le decimos al Señor, Señor, quiero caminar contigo, pero nos cuesta sujetarnos a su voluntad. Y la mansedumbre implica estar sometidos, inclinarnos, someternos con humildad a la voluntad del Señor. Es lo que Dios quiere para nosotros en esta mañana. Y junto con la mansedumbre está la humildad, ¿sí? Una persona humilde, y encontramos diferentes pasajes en la Escritura que nos habla de la humildad, y nos está diciendo que Dios resiste, ¿verdad?, al altivo. Dios resiste, porque lo contrario a la humildad es la altivez, es la arrogancia, es el orgullo. Pero Jesús está diciendo, aprendan de mí la humildad. Amén. Entonces Dios está diciendo que Dios mismo atiende al humilde, pero al altivo, ¿cómo lo mira? De lejos. Dios resiste a los soberbios, Dios resiste al altivo, Dios resiste al arrogante. Pero sabe, Dios da de su sabiduría, Dios da de su gracia, Dios da de su favor al humilde. Por eso Jesús nos está enseñando algo importante por medio de su palabra, y es que debemos conducirnos con humildad. Y Jesús, ejemplo de humildad, porque si nos miramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, podemos encontrar un episodio en el cual Jesús lava los pies de sus discípulos. Y Juan capítulo 13 nos dice en el verso 3, mire lo que dice el escritor: sabiendo Jesús que el Padre le había dado ¿qué? Todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba
ceñido. Mira lo que está diciendo la palabra. Jesús sabía que el Padre, el Dios Todopoderoso, le había entregado en sus manos todas las cosas. Él iba nuevamente al Padre, porque esta es la cena que celebra con sus discípulos momentos antes, horas antes de ser entregado. Y vemos que Jesús, en un acto de humildad, Jesús siendo el Hijo de Dios, y él sabía que el Padre le había dado todas las cosas, él se humilla y lava los pies de los discípulos. Y dice el versículo 15, Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Cristo nos ha dado ejemplo, y ejemplo de humildad. Entonces, cuán importante. Y cuando miramos también, el apóstol Pablo habla también de la humildad de Cristo. Dice la palabra en Filipenses, en el capítulo 2, hablando de la humillación y de la exaltación de Cristo. Dice a partir del versículo 3, Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Está resaltando la palabra. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues, diga conmigo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire lo que dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sabe qué aprendemos en esta mañana? Cristo, el Hijo de Dios, tenía la forma de Dios, se humilló. Y dice la palabra, como siervo. Y podemos entender que aquel que es humillado, la palabra me muestra que será exaltado. Cristo se humilló por amor a nosotros y obtuvo una muerte de cruz, pero Dios el Padre le exaltó en gran manera y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ante ese nombre toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús es nuestro mayor ejemplo de humildad, y Jesús está diciendo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús es pacífico. Jesús, cuando le injuriaban, Jesús, cuando estaba allí en la cruz, no mandó palabras de maldición sobre los que le escarnecían. Antes clamaba al Padre y le decía, Padre, no tengas en cuenta sus pecados. Él intercedía por los que le escarnecían en ese momento. Y el reto en este día, el reto en esta hora es a llevar una vida como Cristo quiere que la tengamos. Jesús está diciendo, aprendan de mí, lleven mi yugo, sean mis discípulos, estén dispuestos a aprender en todo tiempo. Lleven mi yugo sobre vosotros, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y la mansedumbre, ¿sabe? Siempre se va a oponer a la ira. La mansedumbre se opone a lo áspero.
La humildad se opone al orgullo, a la altivez. Y cuando en nosotros haya algo de altivez, de orgullo, de vanagloria, recordemos estas palabras que Cristo quiere que usted y yo seamos humildes. Debemos vivir en humildad. Porque dice la palabra que Dios, Santiago está declarando, y es algo tremendo, que dice la palabra en el capítulo 4 de Santiago, que Dios resiste. Dice, pero Él da mayor gracia, Dios. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y qué importante en este día que podamos definir en qué grupo queremos estar. Entre el grupo de los que son altivos, orgullosos, que se dirigen por sus propias ideas. O somos ese grupo en el cual Cristo hoy nos está haciendo la invitación que vivamos y llevemos una vida de humildad, porque dice la palabra que Dios da gracia a los humildes. Y qué privilegio es gozar de la gracia, del favor, del don inmerecido del Señor. Dios no quiere que usted y yo seamos altivos, por eso lo recalca en la Escritura. El apóstol Pablo le dice a la iglesia que está en Roma, no deben ser altivos, no deben ser orgullosos, antes debemos estar unidos, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hay un consejo en esta mañana de parte de Dios, y es a vivir en humildad. Dios da gracia a los humildes. Dios da de su sabiduría. Por eso Jesús oraba y daba gracias al Padre y decía, Padre, yo te doy gracias porque ocultaste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños, aquellos que estamos dispuestos a aprender. Dios dará de su sabiduría, Dios revelará de su sabiduría, dará de su gracia, dará de su bendición. Y dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hay algo que dice, hay una promesa, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y la humanidad vive agobiada. La persona que no tiene a Cristo en su corazón vive en un constante afán, vive preocupada, saturada, agobiada. Pero Jesús está diciendo, lleven mi yugo sobre ustedes y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y en esta mañana Dios no quiere que carguemos un peso que nos es difícil, porque por muchos años personas han llevado peso, culpas, cargas, y cuando venimos a Cristo, Él quiere que nosotros nos despojemos de ese peso, de esa carga. Hay personas que han sentido que el pecado los acecha y los agobia, y muchas veces traen a memoria el pecado del pasado, pero hoy Jesús hace la invitación y quiere que seamos libres. Aquellos que sienten opresión, carga, es una mañana en la cual Dios quiere que podamos descansar en Él, que podamos entregar esas cargas. Él quiere que llevemos su yugo. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere caminar a nuestro lado. Y generalmente los güeyes más jóvenes se hacían de los más viejos, los que tenían más experiencia, y prácticamente sobre el buey que tenía más tiempo recaía el mayor peso. Y hoy Cristo nos está diciendo que Él quiere caminar a nuestro lado. A veces cargamos nosotros nuestra misma carga, pero es mañana en la cual usted y yo podemos decir, Señor, hoy te entrego mis cargas. Quiero experimentar ese descanso que tú dices en tu palabra. Y cuando estamos y nos acostumbramos a la mansedumbre que nos está hablando el Señor, cuando llevamos una vida de humildad,
ya no nos sentiremos con ese yugo. Ya ese yugo no se va a convertir en un problema. ¿Sabe por qué? Porque Cristo va de nuestro lado. Y en este día yo quiero invitarle, vamos a estar todos en pie, vamos a darle gracias. Dígale: Señor, gracias porque hoy tú me haces una invitación. Dele gracias allí, usted que está allí conectado. Hay una libre invitación de parte de Dios para usted que está allí, usted que se siente angustiado, agobiado por esa enfermedad, por esa deuda, usted que se siente fatigado por lo que experimenta en el hogar, usted que se ha sentido oprimido en ese sitio de trabajo. Jesús está diciendo: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es una libre invitación que nos hace el Señor, y qué bueno es que usted y yo le podamos decir: Señor, yo hoy acepto tu invitación. Por mucho tiempo he cargado el yugo que el mundo me ha ofrecido y ha sido difícil, ha sido fuerte, ha sido pesado e inclemente, pero yo hoy quiero recibir tu yugo. Hoy quiero que tú camines conmigo, porque tu yugo es fácil y ligera tu carga. Señor, gracias te doy en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras que tú eres el ejemplo, el referente a seguir. Jesús, tú nos diste ejemplo de humildad. Tú nos diste ejemplo de mansedumbre, Señor, y hoy te decimos que aceptamos la invitación de caminar contigo, de seguir tus pisadas, de imitarte a ti, Señor. Dios mío, ayúdanos. Perdona todo orgullo, Señor, quita toda altivez, porque tú al altivo miras de lejos, pero hoy nos queremos hacer cercanos a ti por medio de Jesús. Dios mío, llévate toda carga, todo peso que agobia, todo lo que nos impide levantarnos. Dios mío, rompe cadenas. Gracias te doy, Espíritu Santo, en esta mañana, porque el yugo se pudre en esta mañana a causa de la presencia tuya, Espíritu Santo. Todo yugo es quitado en el nombre de Jesús. Hay libertad en esta mañana. Oramos por los que están enfermos. Padre, oramos por aquellos que están en las clínicas, Señor, con un diagnóstico complicado, pero hoy tú nos has dicho: vengan a mí los que estáis trabajados. Padre, todo aquel que se ha sentido enfermo en esta hora, clamamos por un milagro de sanidad. Clamamos en este día por un milagro de liberación en el nombre de Jesús. Hoy oramos por los hogares. Oramos, Señor, para aquel que se ha sentido agobiado porque se quedó sin empleo. Oramos por una fuente de empleo de bendición en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga mucho más en este día.